Sesión del Senado preparado. De pie, por favor. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta de secretaría. Gracias, señor presidente. Han llegado los siguientes documentos. Excusas del Coordinador Eléctrico Nacional para asistir a la sesión que estaba citada el día de hoy por encontrarse abocados a la elaboración y análisis del estudio de análisis de falla. Asimismo, del director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Energía por compromisos agendados con anterioridad. También ha llegado un oficio del Ministerio de Energía con el que responde uno enviado por esta comisión relativo al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria. Por último, comunicaciones del coordinador eléctrico con el que envía el estudio del análisis de falla que indica, documento que fue enviado a vuestros correos y al WhatsApp de la comisión. Otro documento del asesor de la Biblioteca al Congreso Nacional, señor Nicolás García, con el que remite el documento que aborda las perspectivas económicas y las oportunidades que ofrecería la extracción de cobalto para Chile. Y por último, uno de Binken, consultora de mercados eléctricos y regulación, asociada al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la que remite análisis técnico económico encargado por Acera y que espera sea de utilidad para discusión de la ley de subsidios. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Efectivamente, habíamos invitado como primer punto para hoy la emisión del informe de falla a raíz del apagón 25 de febrero, pero nos ha hecho ver el coordinador que necesita unos días más para poder procesarlo y venir la próxima sesión acá a la Comisión de Energía junto con las asociaciones de privados en transmisión y generación para que se pueda explicar en detalle un informe complejo de muchas fojas y que se liberó ayer recién. Entonces, accedimos a esa solicitud y por eso que quedó para la próxima sesión ese informe que es decisivo a raíz de todas las controversias que generó. Quiero también informar que ha salido información hoy día que me gustaría que el ministro en su momento pudiera precisar dentro de su alcance respecto de diversas versiones de que el CERNAC o funcionarios del CERNAC habrían adoptado ciertas conductas al interior de la repartición en referencia a la reclamación de usuarios en su ejercicio de derecho por el apagón respecto de la protección de distribuidoras en la publicidad, banner o sitios de reclamación. Esto todavía tiene un desarrollo muy preliminar, pero como ha circulado una información al respecto, sería bueno en su momento que el ministro pudiera precisar los alcances que él conoce, no siendo CERNAC un servicio que dependa de energía, pero naturalmente, como tiene que ver con el rubro, sería pertinente. ¿Algún punto de la cuenta, varios? Senadora Proboste. Sí, presidente, mire, en puntos varios yo quisiera plantear dos temas que han sido, que creo que son de interés de la comisión. Primero, que hemos recibido bastantes reclamos en la región de parte de las distintas asociaciones de pequeños mineros, producto de la confusión que ha existido en la implementación de la rebaja de patentes mineras que se estableció en la ley y que después además fue materia de un decreto de ley, el decreto 10. Esto porque algunos pequeños productores mineros que tienen menos de 500 hectáreas, que tienen derecho a la rebaja de la patente, pensaron que esto funcionaba de manera automática. Y hoy día se ven enfrentados a situaciones que son muy complejas en donde están a punto de perder la mina. Hemos sostenido reuniones con presidentes de las diferentes asociaciones mineras, pero además con personas afectadas, en donde muchas de ellas son mujeres, mujeres que sus padres, sus esposos dejaron estas minas que ellos fallecieron, siempre la pagaban. Profesoras jubiladas que nos dicen de manera dramática, mire, yo siempre pagué 300.000 pesos, juntábamos, pero ahora me ha subido a 1,5 millones, que es imposible, y por lo tanto nunca estuvo en el ánimo de esta tramitación en que finalmente un beneficio, como lo era la rebaja de la patente minera, terminara siendo una situación que pone en riesgo un patrimonio que es parte además de generación en generación. Entonces, creo que sería bueno colocar atención respecto a este punto. Se hizo saber a la ministra el día viernes de Minería que estuvo en la región de Atacama lanzando la política de fomento a la pequeña minería, que dicho sea de paso sería bueno haberla conocido en esta comisión.
pero, y hoy con el director del SENAGIOMI, pero creo que sería un tema, presidente, que pudiéramos abordarlo en esta comisión. Y segundo, que esta comisión sesionó en la región de Atacama para escuchar las preocupaciones que tenían los pequeños mineros respecto de la situación de ENAMI. En esa sesión que tuvimos en la región nos comprometimos a tener una reunión con el presidente de la República, reunión que ya se efectuó y que creo que sería bueno que antes que concluyera su presidencia pudiésemos estar en la región y devolver a los dirigentes lo que fue este encuentro, los compromisos que allí se tomaron y escuchar de parte de ellos cómo se ha ido enfrentando la situación de NAMI en este tiempo. Entonces, si le parece, Sí. presidente, a lo mejor... No, por supuesto, yo creo que podemos ir en la semana distrital o el jueves 20, posterior al último día legislativo, como para ir cerrando un circuito, jueves 27, eventualmente. O el No sé si le primer, acomoda. hay un encuentro de ANCORE, de la Asociación de Sí. Consejeros Regionales en Santiago, y estamos varios ya comprometidos hace como un mes, Ah, pero podría ser el día lunes o podríamos ver la fecha sí, a convenir, puede ser el lunes. pero sería bueno que antes que usted dejara su presidencia. Sí, no, encantado. ¿Habría acuerdo? A Atacama, Senador Proes, para ir a Atacama sobre el tema de NAMI. Hay un epicentro en Atacama, está claro. Por algo será, pues son temas de NAMI. Prepárate tú porque fue Ya. La fecha sería el lunes 31, algo queda, parece. En principio el lunes 31 de marzo. Sí, 31 de marzo, lunes, región de Atacama. Muy bien. Ministro, le queremos ofrecer un minuto, si usted se quiere hacer cargo de CERNAC, ya que esto ha sido, esta mañana al menos, una polémica inicial. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los señores senadores, señoras senadoras. Bueno, el CERNAC no depende efectivamente, es un órgano legalmente descentralizado que depende para su supervigilancia o tutela del Ministerio de Economía, sin perjuicio de ello. El tema fue abordado por la vocera durante esta mañana, a raíz de una Más pregunta fuerte, que se ministro, hizo, por a favor, raíz si de puede. la vocería que se hizo en la mañana. Este punto fue abordado por la ministra vocera, y lo que señaló la ministra vocera es que se descartaba cualquier instrucción de parte de presidencia, que eso no era efectivo, y entiendo que lo mismo también fue señalado por el propio director del CERNAC. Ya, muy bien. Muchas gracias. Lo que pasa es que hay una nota del mostrador de hoy que habla de que un funcionario de CERNAC dice que a nombre de la presidencia da instrucciones a otros funcionarios del CERNAC para que cambien el banner, el sitio de reclamación, para que esto no derive en las distribuidoras, sino que se maneje de una forma distinta, ya que el origen del corte fue en la generadora y las transmisoras, algo así. Y hay una serie de diálogos ahí que aparecen, pero en una alusión a una orden de la presidencia. Bueno, eso yo creo que habrá que aclararlo y seguramente el ministro de Economía tendrá que decir algo y el propio Senac. Muchas gracias. ¿Algún otro punto? Mientras, bien. Pasamos a la orden entonces del día. Tenemos 4 invitados que ya habían solicitado ser escuchados. De la Universidad Alberto Hurtado, en primer lugar, el profesor Gonzalo García, luego don Juan Ignacio Gómez, como asesor y coordinador de Libertad y Desarrollo para el Congreso, de la Asociación Chilena de Energía Solar ACESOL, Darío Morales, y la presidenta Bárbara Barbieri, y del Sindicato de Trabajadores Guacolda Energía, Jenny Franco, y el fiscal, la señora Ingeborg Rutherford. Por favor. Así que en ese orden le vamos a dar los minutos que estimen pertinentes, pero no demasiado para poder tener el diálogo sin restricciones, obviamente, ya que tenemos la sesión dedicada. Tiene la palabra el abogado Gonzalo García, por favor. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio un saludo a las senadoras y senador presente de esta comisión, al señor ministro y otros representantes. Vengo a... el Colbún me solicitó un informe en derecho, quiero decirlo, a raíz de los criterios que tiene esta comisión sobre transparencia. Ah, por supuesto. Declare.
me solicitó un informe en derecho sobre el examen constitucional de algunos aspectos del proyecto de ley. No todo, y quiero justamente a partir de estos criterios compartir algunas dimensiones de lo que en mi concepto este proyecto representa. Este proyecto de ley establece una medida para ir encaminando, ojalá de manera definitiva, un problema que se generó de manera extraordinaria en un largo ciclo de inestabilidad. Y parece bueno ir ordenando este ciclo de inestabilidad de las tarifas eléctricas. Ese ciclo excepcional no lo vamos a relatar, tiene un largo ciclo, pero parece lógico que el objetivo sea normalizar las tarifas del sector. No puedo sino compartir además que el subsidio eléctrico es un subsidio necesario, un subsidio además que está vigente, un subsidio que tiene toda su lógica explicativa, y esa lógica está contenida en el artículo 151 de la Ley de Servicios Eléctricos. Sin embargo, Perdón, abogado. Tenemos un índice de anhídrido carbónico superior a lo permitido. Entonces, perdonen, pero esto se usa en la Comisión de Salud en el indicador de enrarecimiento del aire. Les pido que abramos las ventanas, por favor, a los asesores, para que así podamos volver a los índices normales y tolerables. Prosiga, por favor. muy amable, muchas gracias por la preocupación de salud. El aire que se puede enrarecer, Muy bien. no el debate. No, el La debate no lo dije, la preocupación por nuestra salud. Por si acaso, no, por si acaso. Prosiga, abogado. El mínimo tiempo que uno tiene parece que es necesario aprovecharlo de manera indispensable. Yo quiero centrarme en dos cuestiones que me parecen importantes. Uno, en el examen del principio constitucional de la autocontención, que está establecido en el proyecto de ley. Y lo segundo es el ejercicio sobre la ordenación de cargas en el sector eléctrico a partir de este proyecto de ley. El principio de autocontención está fundado como uno de los principios que sostiene este proyecto de ley, junto al principio de responsabilidad fiscal. Yo sé que sobre esto se ha debatido durante la tramitación del proyecto de ley y se ha cuestionado. He visto esos exámenes y creo que se puede seguir profundizando ese cuestionamiento, porque en principio me da la impresión de que en realidad debo decir que no es un misterio que el erario público y el erario fiscal pasan por horas complejas, digamos, y al Ministerio de Energía, para incorporar esta necesidad del subsidio eléctrico, se le estableció una medida que era, bueno, muy importante, que era cómo financio este subsidio eléctrico. Entonces fue ordenado a pensar fuera de la caja, y yo creo que en ese esfuerzo hizo un proyecto de ley que lo llevó a algo más que fuera de la caja, sino que también en algunos casos a tener ideas fuera de la Constitución. Entonces, en esta lógica... Bienvenido, senador Juan Castro Prieto. Siga nomás, abogado. En esta lógica, primero, creo que vale la pena llevar hasta el final la idea sobre el principio de autocontención. Lingüísticamente, el principio de autocontención es bastante lejano a lo que el proyecto de ley pretende realizar. Autocontención es simplemente el resultado de contenciones sobre restringir gastos, frenarlos, reducirlos. Esta es la idea lingüística de autocontención. Ahora, uno no puede cuestionar ideas porque las ideas todas son válidas, las ideas mismas no son inconstitucionales, y la autocontención en sí misma es solo una idea. El problema es si esta idea de autocontención está expresamente incorporada en las normas del proyecto de ley. Entonces, esta autocontención no es norma, ni en principio se sostiene en un enunciado normativo. Sin embargo, la lógica de esta autocontención debería servir como límite para gastar y no como fuente para imponer tributo. Y aquí está ya empezando a aparecer el problema, que la autocontención está establecida como una fuente de imposición de tributos que se opone, y por eso están construidos como paralelo, al principio de responsabilidad fiscal. Sin embargo, hay que decir que la autocontención no es un principio organizativo de la responsabilidad fiscal en nuestra Constitución, ni de los ingresos tributarios, ni de los gastos presupuestarios. Su invocación tampoco puede constituir un título normativo para desarrollar un gasto extraordinario en materia fiscal. La autocontención tampoco es un principio explícito en el derecho comparado,
en el derecho constitucional comparado. En cambio, todos los demás otros principios que se utilizan en esta materia sí están puestos en el derecho comparado. Responsabilidad fiscal, sustentabilidad, suficiencia, pero autocontención no es un principio válido en esta línea. La autocontención no solo no está organizado al servicio de alguna finalidad constitucional, sino que en general creo que no, ninguna de estas modalidades que podría aplicarse permite la incorporación de financiamiento estatal. No podemos confundir autocontención con suficiencia financiera. En definitiva, también si uno lleva hasta el límite la idea de la autocontención, creo que está desarrollando una tesis en donde se está incorporando directamente las competencias de la Dirección de Presupuestos, porque está postergando los requisitos de programación financiera a un ejercicio fuera del sistema presupuestario. Quiero decir que estas ideas que yo tenía sobre la autocontención incluso se agravan desde el 25F hacia acá. ¿Y por qué se agravan? Porque detrás de nuestro sistema, que quedó muy reflejado en términos de las reglas de vulnerabilidad y riesgos a partir del apagón, me parece que hay el principio de autocontención tiene y entraña una peligrosa idea sobre la autonomía total de los servicios públicos de electricidad. Algo de eso hay en esta cuestión detrás, porque en el fondo lo que está pidiendo es que cada sector se haga cargo de resolver sus propios problemas al interior de su sector, y ese es un muy mal precedente financiero. Este es una especie de construcción de un reino aparte del mundo eléctrico. Y esa construcción creo que puede significar más que nunca un cierto examen sobre, al final, quiénes son los responsables. Ustedes tenían una etapa previa de esto sobre los debates y va a ser un largo ciclo para verificar las reglas de responsabilidad. Pero cuando uno le está otorgando las reglas de financiamiento de un subsidio eléctrico de validez nacional para todos los sectores y las hace recaer solo en un segmento de la industria, es simplemente porque está no solo autonomizando el financiamiento, sino que también está definiendo reglas autónomas de responsabilidad. Y es una cuestión bien compleja en la construcción del sistema. Creo que la idea de autocontención obviamente es una idea, pero también es una fórmula retórica normativa que tiene consagración, y esto es lo que uno debe velar ahora en el punto siguiente sobre el dilema de constitucionalidad, artículos 19.20 y 19.22, para identificar cómo hay un tributo que en mi concepto está fuera de la afectación general de las finanzas públicas y que se funda en algunos de estos principios. Hay que decir directamente que la autocontención no es equivalente al principio de afectación tributaria. Este principio de no afectación tributaria está en el artículo 19, número 20. Todos sabemos que las rentas van a rentas generales de la nación y por eso son distribuidas mediante necesidades sociales. El propio Tribunal Constitucional dijo desde el inicio que este es un sano principio objeto de tomar distancia entre los beneficios otorgados por la ley respecto de sus beneficiarios. Ese modo expreso de una relación parece clientelar a partir del vínculo legal es una cuestión que es necesario de ir identificando. Las excepciones afectas tributariamente que regula la Constitución, que podrían fundar la lógica excepcional, ninguna de ellas cabe en esta lógica. Ni fines propios de la defensa nacional, ni actividades que graban actividades o bienes de clara identificación local o de clara identificación regional, ni tampoco las leyes preconstitucionales de afectación específica salvaguardadas por una disposición transitoria. En este caso, es bastante evidente que el subsidio eléctrico es una subvención nacional. No está asociada a actividad local o regional alguna. ¿Quién más claro que del 25F el efecto acá? O sea, no, alguien puede atribuir una dimensión de un efecto local para cargar algunas de las dimensiones financieras a algún sector del país, salvo con alguna explicación en la zona austral que uno podría construir. Me parece que en este caso el subsidio eléctrico es claramente una cuestión que no admite ese tipo de tratamientos. Ahora, una justificación cruzada es
el 1922, que es que la Constitución admite que haya tratamientos constitucionales diferenciados por sector, actividad o zona geográfica. Y en este caso podría permitir una legislación excepcional de una actividad económica nacional y transversal a toda la actividad económica. El punto es que en este caso se está sobrecargando tributariamente a una parte. Y esto obliga a examinar si hay ese tipo de tratamiento, es un tratamiento que está justificado constitucionalmente. Aquí hay dos principios de justificación cruzada y aparente. El artículo 19, número 22, auxilia lo que le falta al artículo 19, número 20 de la Constitución. Ese sería aparentemente el argumento justificatorio. Sin embargo, ni por una ni por otro lado creo que es posible fundarlo. Primero porque las reglas de tributo imponen imposiciones restrictivas sobre la propiedad de las personas naturales y jurídicas, debe ceñirse estrictamente a los principios que las rigen y los que le otorgan a sí mismo un espacio que es bastante amplio al legislador, pero prohíbe los tributos manifiestamente injustos o desproporcionados. En este caso, hay un subsector en particular a partir de la sobretasa ambiental sobre el cual recae directamente y soporta en plenitud una parte significativa del subsidio eléctrico, dejando de lado la carga del IVA. La pregunta es si ese ejercicio es un ejercicio manifiestamente injusto o no. Alguien podría decir, bueno, todo esto fundamento está en el 1922, pero el 1922 parte con una frase que es clave, y siempre que no signifique tal discriminación. Y aquí nuevamente nos encontramos frente al mismo punto. Un subsector de la energía está soportando este subsidio eléctrico. Es el que le toca soportar. Ese es el sentido. Y aquí nos encontramos frente a una distinción que en mi concepto no supera el test de discriminación, porque se distingue a un sector, se le excluye a otro sector favoreciéndolo abiertamente, se restringen los derechos, en este caso, por ejemplo, ambientales, que es el único fundamento que justificaría una medida de esta naturaleza. La sobretasa ambiental, ya sabemos, la ley 20.780 está funcionando y funciona en una perspectiva, pero este proyecto de ley lo que hace es eliminar el fundamento que justifica la sobretasa ambiental, porque le impide acceder a reglas de compensación ambiental. Entonces lo que la sostiene es lo que le retira el piso a la vez. Ese es el problema de este proyecto de ley. Eso me lleva a un dilema sobre mirar el ejercicio general de cargas. Y con esto voy terminando, presidente, en esta intervención mínima. Es evidente que en el Senado, como se llama, hay muchos elementos desde los cuales uno puede mirar. Y dije que en mi concepto el subsidio es una cuestión que es importante, que debe ir camino a ordenar el sector, y parte de las lógicas de ordenar el sector es mirar la construcción de la política pública en su conjunto. Esas normas que afectan a ciertas empresas en la sobretasa ambiental es una norma que efectivamente tiene que ver con las emisiones de las termoeléctricas. Y se acaba de dictar una nueva norma de emisiones que aumenta estas exigencias de reducciones de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno. Y parece bastante correcto, lo cual hace un camino a una cierta transición energética. Uno tiene que ir mirando también esa transición energética. Entonces aquí tiene esa norma, un plan de descarbonización que es muy lógico y coherente, impulsado por el Ministerio de Energía, y este impuesto. En esta lógica, ese camino de cargas parece que no puede ir, creo yo, encaminada a cumplir estos propósitos, porque está tornando excesivamente cara esta determinación. Esto no es solo una regla argumentativa, que es lo que que es clásico. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y uno a veces se seduce, y creo que ya lo vieron porque estoy aburriendo, los clásicos argumentos de esta naturaleza, pero estos argumentos uno debe llevarlo a la ponderación práctica. Y esa ponderación práctica supone que este proyecto está haciendo recaer un subsidio
en un 42,4% en un subsector. Eso no lo tiene ningún otro subsidio público. Me tocó revisar 37 subsidios públicos que están en la ley de presupuesto. Todos esos proyectos establecidos en la ley de presupuesto tienen una financiación del 100% fiscal, que es lo lógico. ¿Para qué? Para que se produzca el efecto del distanciamiento entre el beneficiario y el beneficio. Esto hace una recarga que es lo que determina después que nos encontremos en el futuro frente a un problema constitucional, que es el ejercicio de test, que no lo voy a hacer aquí, que es el ejercicio de cuánto uno puede calificar a partir de esta regla, decir, sí, nos encontramos frente a un impuesto desproporcionado. Sí, nos encontramos frente a un impuesto manifiestamente desproporcionado. Sí, nos encontramos frente a un impuesto que tiene estas condiciones y sí transformamos la regla del artículo 19, número 8 de restricción específica en una restricción general a partir de los fundamentos constitucionales. Muchas gracias, señor presidente. Creo que con esto Muy amable. he transmitido las dos ideas que quería señalar. Sí, por favor, para hacer la entrega a los miembros. Le damos la palabra a continuación y después hacemos la conversación a don Juan Ignacio Gómez, a nombre de Libertad y Desarrollo. Por favor. Sí, tengo una presentación para compartir con ustedes, presidente. Así que, ¿Conflicto de interés, don Juan no, Ignacio? presidente, yo ¿No? me trabajo Ya. full time en Libertad y Desarrollo. Ejerzo la profesión de manera muy limitada en cuestiones de particiones de herencia, que eso es como un hobby, pero no tengo más que declarar que aquello, presidente. Muchas gracias. Prosiga. Presidente, bueno, dado que sus señorías ya aprobaron en general el proyecto, quisiera hacer algunas precisiones y enfocarme más en cuestiones de carácter particular del proyecto, y no por ello perder la oportunidad también de hacer presente algunas cuestiones más de fondo, estructurales respecto de la forma en que se estructuró el proyecto de ley. Por eso voy a hacer algunas apreciaciones generales, hablar de contenido y algunas conclusiones y propuestas. La primera crítica que yo creo que uno tiene que hacer al proyecto de ley, presidente, es que es un proyecto misceláneo y en general tratamos de no tener proyectos misceláneos porque eso genera que tenemos regulación incompleta. Hay probablemente en este proyecto una de las reformas más significativas a la Superintendencia de Electricidad y Combustible en materia de atribuciones y es un tema que se ha tratado poco y del cual se ha hablado poco. No ha habido profundidad. Además está la urgencia de las fechas del subsidio, por lo cual todo conspira a tener un debate profundo en esta materia. Lo segundo, y aquí sí quiero detenerme un minuto más, tiene que ver con la cantidad de beneficiarios. Este es un proyecto que se ha construido primero con una meta de beneficiarios y luego buscando un financiamiento para ello. En un inicio esta comisión acordó con el gobierno financiar a 1,5 millones de hogares y luego, según lo que declaramos lo que el gobierno declara en el mensaje, es que como esto no es suficiente, se requiere más, pasamos a 4,7 millones de hogares. Y yo creo que aquí es importante, un poco en línea con lo que decía el expositor anterior, que si bien las necesidades son infinitas, los recursos son escasos y por tanto financiar los proyectos es relevante. Subsidio eléctrico del año 2005, implementado por el presidente Lagos, declaraba el mensaje 1,4 millones de hogares, más o menos 6 millones de personas. Subsidio al agua potable, el año pasado, de acuerdo a lo que ha señalado la Dirección de Presupuestos, cupos para 1.354.000 personas, postulaciones inferiores a eso. Pero creo que esto es importante para tener el orden de magnitud del subsidio. El registro social de hogares está compuesto por un total de 9 millones de hogares, que corresponden a 17 millones de personas. Las estimaciones del INE más o menos hablan de que Chile tiene 20 millones de personas, poco más de 20 millones de personas en el país. Es decir, cubre más del 85% de la población total. El denominado tramo 40 no corresponde al 40% del universo. En realidad es el 52% del universo. Es decir, 9 millones de personas, 4,7 millones de hogares. Lo que quiero decir con esto es que estar en el registro social de hogares no es per se un criterio de vulnerabilidad para entregar un subsidio, porque no es per se una herramienta de focalización. El ejercicio de la focalización es decir, de un determinado universo de potenciales beneficiarios como estrecho para determinar, y creo que esto es fundamental, determinar la necesidad de entregar el subsidio. Esta es la evolución del registro social de hogares, el número de hogares por año. Ustedes pueden ver que durante la pandemia, creció en 2.300.000 hogares.
Eso es porque había que inscribirse en el registro para tener IFE. Entonces prácticamente toda la población está en el registro social de hogares, ¿no? Si uno ve la composición de hogares en el tramo 40, se dispara en la época de la pandemia, baja después de la pandemia, pero ya estamos de nuevo en niveles por sobre lo que había en la pandemia. Entonces quizás esto debería llamarnos a pensar, a propósito de la discusión del IMASEC, el crecimiento del país, hoy día hay más población vulnerable que hace 4 años atrás, porque los números del gobierno, digamos a julio disponibles, dicen que hoy día hay más población vulnerable que hace 4 años. Bueno, esto me lo voy a saltar porque son simplemente composiciones, pero esto es importante. Justamente el año 22, en enero, se publicó un informe de un panel de expertos del registro, que analizó el registro social de hogares y daba cuenta de 2 problemas. Uno, hay problemas de confiabilidad del dato. El registro social de hogares se compone de data proveniente de registros administrativos y autorreporte. Y eso implica que hay mucho potencial de conducta estratégica. Cuando uno compara lo que dice el informe, por ejemplo, bueno, el informe da cuenta que hay diversas maneras de medir o de componer, digamos, la población vulnerable, pero si uno compara el FUAS, el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica de Ayuda Estudiantiles, ¿no es cierto? Hay diferencias súper fuertes en los tramos más bajos en la cantidad de hogares unipersonales, porque el FUAS tiene hogares más grandes que el Registro Social de Hogares, y eso probablemente ocurre porque en la época del IFE, mucha gente trató, para tener más IFEs, digamos, de subdividir hogares a través de problemas de reporte de la información. Entonces, lo primero que quiero dar cuenta es que hay un problema con la cantidad de personas, necesariamente. Yo aquí creo que el profesor García fue bastante claro y simplemente quiero ahondar en un punto. Desde nuestra perspectiva, la sobretasa al impuesto verde en realidad es un impuesto distinto. Y la tabla que ustedes pueden ver da cuenta de cuáles son los elementos del impuesto. El hecho grabado, que son las emisiones, ¿no es cierto?, son distintas. Solo apunta al CO2. Respecto de quiénes son los emisores de las emisiones, solo empresas eléctricas. En el impuesto verde son todas las personas, digamos, que generan esas emisiones. Se excluye expresamente de las indexaciones de contratos. Acá el impuesto en realidad es a lo que digan los contratos. Permite compensar el impuesto vigente, este no permite compensar. Y en el impuesto verde se excluye a la generación por biomasa, pero la sobretasa excluye no solamente a la biomasa, sino que además a los sistemas eléctricos de Aysén y Magallanes principalmente, por un motivo más o menos evidente. Cuando uno ve la composición del parque de generación es gas y diésel, por lo cual estarían fuertemente afectados por la sobretasa. Dicho eso, otro punto que aborda el proyecto es una modificación al mecanismo de revisión de contratos de clientes regulados. Aquí creo que hay un problema práctico, digamos. En realidad esto no va a cambiar nada en la situación porque aun cuando las asociaciones de consumidores puedan pedir la revisión de los contratos, el efecto práctico de eso va a ser que les van a decir que no, porque si no concurren las causales señaladas taxativamente en la ley en el artículo 134, que me van a faltar algunas, pero es básicamente un desequilibrio económico en el contrato, eso no va, digamos, las asociaciones van a decir que es caro, digamos, pero no va a decir que hay un desequilibrio. Y eso evidentemente podría generar esencialmente incertidumbre porque va a tender a politizar el mecanismo de revisión de contratos, que además los clientes no somos parte. En la modificación de la SEC, presidente, yo creo que hay mucho que decir. En general hay una buena propuesta hoy día. Avanza a hacer la regulación más responsiva, más orientada a fomentar el cumplimiento que a pasar multas, porque como hemos dicho en otras instancias, la multa lo único que gana es el fisco, pero las personas siguen exactamente igual. Cuando uno enfoca el cumplimiento de la superintendencia, el cumplimiento de la normativa, gana el cliente. O sea, una multa de 10.000 unidades tributarias anuales, digamos algo así como 8 millones de dólares, solo beneficia al fisco, al cliente no le va a cambiar en nada la situación del servicio. Pero creo sí, respecto de la superintendencia, que hay algunas facultades, a propósito de lo que comentaban sus señorías del problema con el CERNAC. Hoy día está una situación un poco como rara, de que hay como 2 ventanillas de reclamo, la SEC para algunas cosas, el CERNAC para otras. Nosotros creemos que eso debería unificarse y darle la competencia completa a la superintendencia, que es el organismo técnico, tiene facultades, conoce el sector, digamos, tiene mejores circunstancias para poder abordar los reclamos que el CERNAC. Dicho eso, presidente, algunas palabras de la Bolsa PYME. Una medida para beneficiar a pymes y APR.
se crea, digamos, un total de 500 gigawatt-hora año de energía. El objeto es que estos 500 gigawatt-hora años, ¿no es cierto?, se venden a un precio preferente, se le llama en el proyecto a PRs y pymes. La verdad es que esto lo que hace es que energía que debió haber entregado a alguien que tiene un contrato, se le quita y se le entrega a un PMGD para que la venda no a un precio preferente, sino al precio del PMGD. Esto creemos que es problemático por lo siguiente. Primero, porque afecta a las reglas de los contratos de suministro a clientes finales. Digamos, esto va a sentar un mal precedente que probablemente va a tener incidencia en las licitaciones futuras, porque vamos a tener un riesgo de que ante cualquier demanda política, digamos, el gobierno eche mano a los contratos, digamos, sin mayor consideración. Otra cosa que es interesante es que genera cuasi contratos, porque son, en el fondo, el PMGD no va a licitar la energía, digamos, la ley va a decir que tiene que vendérsela a la distribuidora, y eso evidentemente es anticompetitivo. Y es anticompetitivo porque no tenemos cómo saber si el precio que habrían ofertado una licitación abierta, digamos, habría sido más o menos económico, digamos, que aquel que está señalando la autoridad. Durante el trámite en la Cámara de Diputados se señaló que era poca energía. En total, la energía que se consume al año está en torno a los 30.200 gigawatt-horas, es decir, es poco, objetivamente. Es menos del 10, probablemente es menos del 10%. Pero aunque sea poco, igual sigue siendo expropiatorio. Porque no tiene que ver una relación de magnitud, digamos, de si es mucho o poco. Lo relevante es el principio que está detrás. Esto es una acá tampoco se indemniza y además, bueno, voy a saltarme un poco algunas cosas de esto, pero simplemente quisiera señalar que es una carga pública injusta, porque esto en el fondo se está operando de esta manera para generar un subsidio. El costo de la medida es asignada a contratos que se denominan caros, sin entender que los precios son relativos y que en realidad esos contratos caros, por ejemplo, creo que hay un caso que me parece bastante señero, que es Cerro Dominador. Cerro Dominador es un contrato caro, pero es un contrato caro porque, bueno, construyeron una infraestructura que es significativamente importante, con tecnología que creo que resulta muy interesante de poder mantener. Y sin embargo, el problema es que ese contrato, más los problemas que tiene la misma empresa, entiendo, hoy día con la planta, se le va a sancionar simplemente por el precio que la licitación en ese momento arrojó. ¿Por qué? Porque el costo de la medida se va a prorratear dentro del pool de contratos caros, del más caro al menos caro dentro de los caros, ¿no? Entonces, esto es un poco arbitrario porque, como señalo, los precios son relativos, las cosas son caras porque cuestan eso, digamos, y en realidad no aparece una razón de fondo, pudiendo haber quizá otras medidas, puedo hablar de eso al final, si ustedes lo estiman pertinente. Además, genera una infinidad de problemas regulatorios y sobre todo, presidente, llamar la atención de algo. La Comisión Nacional de Energía publicó hace algunas semanas atrás el informe de licitaciones, donde señala que va a tener que realizar una licitación de corto plazo para los años 27, 28 y 29. La energía, si mal no recuerdo, está del orden de los 1.000 a 1.600 gigawatts. Es decir, un tercio de la bolsa PYME. La pregunta es, para esa licitación que se debería hacer este año, el riesgo que implica esta medida, ¿cuánto puede afectar a los precios? Bueno, es algo que hay que revisar. Para ir cerrando la presentación, presidente, yo he tenido la posibilidad de acompañar todo el proceso de la estabilización desde el congelamiento, desde la época en que me tocó trabajar en el Ministerio de Energía. Y una de las cuestiones que creo que he podido aprender con el tiempo y que tratamos de señalar en todos los trámites fue que la idea de tener un fondo de estabilización de tarifas era generalmente riesgosa, porque esto podía implicar que los dineros que recaudara el fondo se emplearan para cosas distintas de pagar la deuda. Ya hubo un espacio, ¿no es cierto?, para poder destinar parte de esos recursos al subsidio. Eso es ley y, ok, son las reglas vigentes. Pero profundizando el estudio del subsidio eléctrico que estableció el presidente Lagos el año 2005 y que es el que se está empleando hoy día, nos dimos cuenta de algo, que en realidad las 3 veces que se ha entregado el subsidio eléctrico, nunca ha sido necesario una ley, simplemente un decreto para inyectar fondos y entregar el subsidio. Están los decretos señalados y los enlaces en la presentación que les dejé. ¿Por qué es importante esto? Porque al final del día, los recursos del Fondo de Estabilización de Tarifas se destinan para una finalidad pública, se les da un tratamiento de recurso público,
administra la Tesorería General de la República, se le aplican normas de administración financiera y presupuestaria. Al final del día, presidente, lo que ocurre con esta forma de implementar el subsidio es que enmascara un impuesto, ¿no es cierto?, que debería ser un impuesto y no se trata como tal. De hecho, la propuesta que se presentó originalmente incluía un cargo FET que afectaba a los pequeños medios de generación distribuida, y finalmente esto terminaba en paneles solares. Entonces uno dice, ¿en qué minuto pasamos de subsidiar el alza de la tarifa a entregar paneles solares? Aunque el efecto pueda ser el mismo, digamos, pero vemos que nos vamos apartando sistemáticamente de la idea matriz del proyecto, que por lo demás, digamos, hay varias precisiones regulatorias que uno debería hacer, pero no voy a entrar en eso en esta materia para ir concluyendo. El proyecto tiene aspectos positivos. Hay algunas normas que, por ejemplo, perfeccionan el mecanismo para extinguir los saldos de los mecanismos de estabilización. En términos generales, las modificaciones a la superintendencia son adecuadas, pero creemos que faltan más cosas. Ojalá se pueda profundizar en eso. Hay un crédito fiscal para instalación de paneles solares para autoconsumo, también es positivo, pero dentro de los aspectos negativos falta focalización, el subsidio está sobredimensionado en la cobertura, eso hace que se sobredimensionen las necesidades de financiamiento y haya que recurrir a mecanismos más creativos para poder recaudar lo que se espera. Como señalaba, finalmente estos principios de autocontención y autofinanciamiento niegan la responsabilidad fiscal porque hacen desaparecer el ejercicio básico, que es decir, si tengo necesidades infinitas y recursos escasos, tengo que preferir. El gobierno, en la ley de presupuesto para este año, incorporó diversas medidas, digamos, que uno puede decir, oigan, en realidad el pase cultural, por ejemplo, es más valioso destinar ese recurso que solo es para personas de 18 años y de 65 que cumplan este año a actividades culturales o al subsidio eléctrico. Eso es lo que uno debería elegir. No soy yo, por cierto, el llamado a referirme a eso, pero ese es el ejercicio de responsabilidad fiscal que uno tendría que señalar. Finalmente, los principios de autocontención y financiamiento son problemáticos desde el punto de vista constitucional. Creo que el profesor García fue bastante claro en eso. Hay algunas orientaciones de focalización que faltan. Yo aquí quiero quizás recomendar que uno mire el subsidio del agua potable. En el subsidio del agua potable, la forma de focalizar está dada principalmente por el requisito de no poder pagar la cuenta, que en la práctica se ha traducido en que las familias que destinan más de un 5 o más por ciento de sus ingresos al pago del subsidio son beneficiarias del subsidio. Una medida como esa podría ser interesante. Finalmente, presidente, con esto termino simplemente algunas cosas que creo que son pertinentes de señalar. Como sus señorías saben, yo participé en la mesa técnica. En la mesa técnica no hubo acuerdos. Creo que eso es importante dejarlo señalado. Si ustedes revisan el informe que mandó el ministerio, es un buen resumen de las cosas que se dijeron en la mesa, pero no hubo un acuerdo para poder decir que las disposiciones del proyecto son fruto de un acuerdo entre los diversos actores. Creo que eso es importante. Yo estuve en la mesa y al menos yo, aparte de decir que no estaba de acuerdo, digamos, con lo que decía el gobierno, no hubo una instancia de síntesis. Luego, creo que es importante fijarse en el informe financiero. Parte de los recursos que el proyecto va a recaudar no se especifica en qué ni en cuál cantidad van destinados a publicidad para difundir más el subsidio. Hoy día el gobierno tiene, de acuerdo a la ley de presupuesto, algo así como 870 millones de pesos en gasto de publicidad. Bueno, hagamos un ejercicio de priorización también en eso, o al menos aclaremos cuánto más en publicidad se va a gastar. Y finalmente, presidente, yo creo que algo que ha sido sistemático en la discusión del proyecto es que los flujos del Fondo de Estabilización de Tarifas no son completamente claros. No sabemos exactamente cuáles son las condiciones de los bonos, no sabemos exactamente cuáles son, por ejemplo, las necesidades de financiamiento del subsidio, y todo eso implica que eventualmente se podría ocupar algún excedente que hubiera del fondo, pero no tenemos claridad o no sabemos cómo funciona. Simplemente esto quiero dar un ejemplo. En la ley de estabilización, cuando se descongelaron los precios, se incorporó una norma que promovía que si hubiesen excedentes se prepagara deuda. Y después supimos que era imposible prepagar deuda. Entonces, en realidad, podríamos haber ocupado mejor el tiempo si tuviésemos mejor información de cómo funciona el fondo. Probablemente la información debe estar en alguna parte, digamos, pero aún así yo
por lo que he podido entender de finanzas y estas estructuraciones de documentos de deuda no son sencillos y probablemente sería bueno tener más claridad, además de que algunos consultores han señalado durante la discusión en la mesa técnica que el fondo sería excedentario. Entonces también esas cosas creo que hay que aclararlas adecuadamente. Eso es lo que quería compartir con bien. usted, presidente. Le agradezco mucho el tiempo. Muy amable. A continuación tiene la palabra don Darío Morales, director ejecutivo de ACESOL, y la presidenta, señora Bárbara Barbieri, si es que está presente No, también. no está presente, Diego. Ya, don Darío. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Primero que todo, saludar a senadoras y senadoras presentes, los invitados, al señor ministro, y agradecerle la oportunidad de volver a estar con ustedes hoy día para expresar nuestra opinión sobre el proyecto de ley. Mientras se carga la presentación, quisiera comentar que ACESOL es la Asociación Chilena de Energía Solar. Gracias. Con eso, perfecto. Es la Asociación Chilena de Energía Solar. Son parte de nuestra asociación aproximadamente 160 empresas que están en el rubro de la energía solar en el amplio espectro. Empresas que están en la generación de gran escala solar, pequeño medio de generación distribuida, empresas que se dedican al autoconsumo, a los techos solares, empresas que están promoviendo la energía solar térmica, agua caliente sanitaria y energía solar para usos industriales, y también empresas que están en el área de provisión de servicios, servicios de ingeniería, equipamiento, etc. En nuestra opinión, presidente, por su intermedio, es posible ampliar el subsidio a un mayor número de familias a través del pilar de financiamiento público. Eso se ha expuesto por otros participantes en esta comisión. En los casi 20 años de experiencia que tengo en el sector, primero dedicado al desarrollo de proyectos de energía, generación, transmisión y distribución, y en los últimos casi 8 años en el análisis regulatorio, participando en comisiones técnicas de la Comisión Nacional de Energía, haciendo consulta pública de los reglamentos. En mi experiencia es cuando en el sector hemos buscado soluciones temporales, o dicho coloquialmente, soluciones parche, a problemas que son estructurales. Finalmente, lo que termina sucediendo es que pateamos el problema hacia el futuro y el problema en el futuro se profundiza y luego es más difícil de resolver. Y es parte de lo que nosotros queremos, de alguna manera, poner sobre la mesa y llamar su atención, que este proyecto de ley podría eventualmente tener este efecto. Es decir, estamos trasladando un problema hacia el futuro que nos va a ser probablemente más difícil de resolver. ¿Y por qué sucede esto? Porque en el sector eléctrico conviven dos mundos. El mundo físico, el mundo de los electrones, del voltaje, de las corrientes, que es un mundo completamente interrelacionado, y el mundo regulatorio y financiero. Y por más que nosotros intentamos separar estos dos mundos, finalmente terminan uniéndose. Y en esta unión implica que hay elementos que nosotros movemos en una parte del sector, en una parte de la regulación, y de alguna forma esos efectos se van multiplicando hacia sectores que no habíamos tenido intención de modificar. Y es por eso que normalmente estas soluciones que no son estructurales pueden caer en problemas de esa naturaleza. Un ejemplo de esta situación es el mecanismo de la Ley de Estabilización de Tarifa del año 2019 y el año 2022. También en esa oportunidad se planteó como un mecanismo temporal, que debía aprovechar la entrada en operación de los contratos de suministro más baratos a partir del año 2021. La deuda adquirida tenía un límite para los generadores y todo debería haber estado saldado más o menos hacia el año 2027-2026, es decir, a esta fecha ya el problema debería estar suficientemente bien encaminado. Y nos damos cuenta que no es así. Todavía estamos resolviendo y tratando de resolver algunas consecuencias de esas leyes de estabilización de tarifa. Ahora, ¿por qué en ese caso particular el mecanismo no funcionó como se esperaba de manera conceptual? Porque esto naturalmente tiene ciertas complejidades en su implementación. Cuando estas complejidades de alguna manera se comienzan a ver cuando se trata de operativizar estas leyes a través de las normas técnicas y los reglamentos, y en ese momento uno ya comienza a identificar cuáles son estas interrelaciones y cómo se va moviendo una cosa con respecto a la otra.
se generan impactos potenciales en actores que no debían verse afectados. Y voy a dar un ejemplo. Con la ley de estabilización de tarifa, al congelarse la tarifa del cliente final, también temporalmente se congelaron el aumento del precio de las inyecciones que favorecía a aquellas familias que habían instalado techos solares. Y eso implicó, ¿cierto?, que esas familias que instalaron techos solares vieron un menor beneficio de esa instalación. Esto no fue advertido en las discusiones y finalmente se terminó visualizando en la medida en que se fueron operativizando ciertos reglamentos, resoluciones exentas, etc. Por lo tanto, siempre está el riesgo de que una situación así suceda. Y además el mecanismo de estabilización de tarifa, pasaron cosas imponderables, como la pandemia y los precios del alza de combustible, que el dólar, el precio del dólar, que todo tiene sus consecuencias, y que de alguna manera esto hace que se va amplificando los efectos. En la medida que uno va teniendo este tipo de mecanismos, está cada vez más expuesto y expone al sector a que estas disrupciones excepcionales puedan tener un efecto mayor al que uno había pensado originalmente. En esa línea de pensamiento, ¿cuáles son los riesgos que nosotros vemos de este proyecto de ley específico en relación con algunos factores que nos parecen interesantes de destacar? Lo primero es que ya se ha comentado aquí, hay una incertidumbre, ¿cierto? Una cierta incapacidad de poder determinar cuál va a ser el número final de beneficiarios. Se ha planteado en esta mesa que debido a esa incertidumbre, entonces el Estado no está seguro de cuántos recursos va a necesitar y por lo tanto echa mano de este concepto de autocontención que tal cual como ha presentado el profesor García nos merece algunas dudas. Desde esa perspectiva, nosotros... Sí, es que trato de seguir la presentación con lo que tenemos acá y no es el mismo. ¿Hay dos? Ah, pero es que no lo reemplazaron ustedes acá, entonces esa presentación de allá no es el que tenemos acá. Sí, no hay problema. Esas cosas suceden. Y entonces, de alguna manera, se está tratando de hacer frente a esa incertidumbre, traspasando ese riesgo de incertidumbre a través del principio de autocontención. Nosotros, repito nuevamente, nos sumamos a las palabras que creemos que el subsidio podría efectivamente ser financiado con el pilar público, es decir, los 120 millones de dólares que ya están financiados, más los recursos provenientes del IVA. Un segundo elemento es que creemos que no hay necesariamente un análisis riguroso en los informes de impacto regulatorio de cuáles son los potenciales impactos que este proyecto tiene en el sector. Se ha mencionado que el costo nivelado de la energía de los medios de generación distribuida es menor que sus ingresos. Sin embargo, no se ha mencionado que el costo nivelado de energía es simplemente un costo promedio de la tecnología promediado durante toda su vida útil, a los 30 años. No hay ningún negocio en general que tenga eventualmente o alguien que desarrolle un negocio que tenga un ingresos menores a su costo promedio porque no sería rentable hacer el negocio. Pero el problema, el hecho que un proyecto o un sector tenga costos promedios inferiores a sus ingresos, no implica que ese proyecto o ese sector no vaya a estar en problemas financieros. Todos aquellos que hemos tenido la posibilidad de administrar un pequeño negocio, un negocio de mediano tamaño, sabemos que las empresas no quiebran porque sus costos promedios son menores a sus ingresos. Las empresas quiebran porque tienen problemas de flujo diario, mensual o anual de caja. Y este proyecto efectivamente viene a impactar significativamente los flujos de caja en los primeros años de inversiones de los proyectos donde tienen que servir su deuda, y esa es la razón por la cual complica financieramente a los proyectos, fundamentalmente el cargo FED de los PMGDs. Segundo, se ha hecho énfasis en toda la discusión del aumento de las compensaciones de los grandes generadores a los pequeños medios de generación distribuidos, pero no se han mencionado suficientemente
no se han mencionado suficientemente los beneficios de la generación distribuida de los PMGD, que son el resultado de una política pública del año 2004, es decir, ya hace 20 años. Solo para dar un ejemplo, nosotros encargamos un estudio al Centro de Energía de la Universidad de Chile, que vamos a enviar su información formalmente a la comisión, donde evaluamos los beneficios que han tenido para la operación del sistema los PMGD en distintos años. Como ejemplo, en el año 2023, los PMGD disminuyeron la generación térmica en 2,4 terawatt-hora, disminuyeron en 2 millones de toneladas las emisiones de CO2, disminuyeron en 270 millones de dólares los costos de operación total del sistema, y como la generación se ubica cerca de los centros de consumo, entonces también se evitaron casi 12 millones de dólares en costo de transmisión solamente en el año 2023. Y por lo tanto, yo creo que también es importante poner sobre la mesa esos elementos para ver cómo estamos afectando de alguna manera las decisiones de política pública. Un tercer punto es que la recaudación prevista por el Ejecutivo para estos pilares públicos está sujeta a múltiples factores de muy difícil precisión. Particularmente en el cargo FED, ¿cierto? Se basa en la compensación a los PMGD. La compensación, a su vez, tiene dos elementos que la componen. La primera es la proyección a largo plazo de los costos marginales, que dependen de una proyección y una estimación que hace la Comisión Nacional de Energía, de la hidrología, de los precios de los combustibles, el desarrollo y la expansión del sistema, cómo se va desarrollando la generación y la transmisión, que por sí tiene una serie de incertidumbres, y además depende de otro factor que son los costos marginales reales, que son otra serie de incertidumbres, y por lo tanto no está claro cuál van a ser efectivamente las compensaciones que se van a ir generando hacia futuro. ¿Qué pasa entonces si la recaudación estimada por el Ejecutivo no es la que realmente se da? Eso va a terminar teniendo repercusiones para otros actores del sistema que deberíamos determinar también quiénes son. Un ejemplo, ¿cierto? Si hay cambios significativos en los costos de combustible, la recaudación del pilar del cargo FED va a ser una recaudación bastante diferente a la que hoy día tenemos. Hoy día, con el apagón, eventualmente los costos marginales, debido a las limitaciones de transmisión, que bueno, hoy día al parecer se están liberando, han aumentado significativamente, y eso va a disminuir probablemente los montos de compensación, y si el subsidio hubiese estado implementado, la recaudación hubiese sido distinta a la estimada, y así, una serie de situaciones que a nuestro juicio le entregan mucha incertidumbre a la recaudación, y por lo tanto finalmente va a ir entregando mucha incertidumbre a cómo se podría financiar este subsidio. Y la Bolsa PYME, de alguna forma, también entrega incertidumbre. ¿Por qué? Porque no solo disminuye la energía que se está demandando de los contratos regulados, sino que el precio al cual se está vendiendo la energía de la Bolsa PYME también es el precio estabilizado, que, como ya dije, tiene esta serie de incertidumbre. Además, en el año 2004, 2005, comenzaron una serie de modificaciones legales precisamente para evitar o salirnos del esquema de tarificación administrativa sobre los clientes regulados. En esa época, es decir, hace 20 años atrás, la remuneración, o sea, la tarifa de los clientes regulados se fijaba con un mecanismo que era el precio de nuevo corto plazo, que después se transformó en el precio estabilizado. Es decir, la regulación de la Bolsa PYME de alguna manera nos invita a volver a retroceder 20 años en el desarrollo del sector eléctrico. No voy a entrar en mayores detalles de lo que ya ha entrado el profesor García y don Juan Ignacio Gómez sobre los riesgos regulatorios, pero el concepto de autocontención a nosotros nos parece que implica un riesgo al marco institucional, ¿cierto? Implica de alguna manera comenzar a utilizar recursos privados para financiar una política pública. Entrega probablemente niveles de incertidumbre a las próximas licitaciones de suministro, que eventualmente eso podría tener a su vez una consecuencia de aumentar la tarifa al cliente final, y por lo tanto agravar nuevamente el problema que hoy día estamos enfrentando, que es precisamente una alza significativa de las tarifas.
Finalmente, también creemos que los informes de impacto regulatorio no se hacen cargo de algunos impactos que no han sido suficientemente cuantificados, particularmente la incorporación del cargo FED o eventualmente la bolsa PYME, podrían tener un efecto en la viabilidad financiera de las empresas de mediano tamaño de generación distribuida, y eso tiene un efecto directo en el empleo. Para ser bien precisos en este sentido, nosotros también encargamos un estudio de empleo, del aporte de empleo de la generación distribuida en los últimos 5 años. Básicamente, se han creado alrededor de 50.000 empleos por este concepto en una cadena de valor que es bastante amplia. La generación distribuida tiene una cadena de valor que implica el desarrollo de proyectos, es decir, personas y empresas pequeñas que están desarrollando y buscando terreno, midiendo energía solar o energía eólica o energía hidroeléctrica. Luego viene la construcción, hay empresas de ingeniería. Yo tuve la oportunidad de conversar en estos días con varias empresas de ingeniería en los cuales se han reducido bastante la cantidad de proyectos. Operación y mantenimiento, muchas empresas que están en el área de operación y mantenimiento de plantas solares hoy día tienen menos flujo de trabajo y por supuesto también en la etapa de comercialización. Entonces, finalmente, y esta es la última lámina en aras del tiempo, como conclusión quisiéramos expresar a esta comisión, por su intermedio, señor presidente, la ampliación del subsidio a través del financiamiento de recursos fiscales. Nos preocupa nuevamente el concepto de autocontención. Creemos que no le hace bien al desarrollo del sector y fundamentalmente podría tener un impacto negativo en las tarifas de largo plazo de las personas. Que este proyecto de ley mezcla diversos mecanismos de recaudación que podrían tener impactos que hoy día no somos capaces de visualizar. Y finalmente, y con esto termino, tenemos que pensar en soluciones de largo plazo. El presidente lo ha manifestado varias veces. La reforma a la distribución, que es algo que ya llevamos más de 8 años discutiendo y podría eventualmente haber tenido un impacto positivo de alguna forma en la calidad de suministro y en las tarifas del cliente final. Y el proyecto de impulso a las renovables que fue aprobado por la Cámara de Diputados hace ya un par de años también contiene medidas que a nuestro juicio podrían ir en la línea de apoyar a las familias más vulnerables. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos al director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar, Darío Morales. Muchísimas gracias. De todas maneras, quiero reiterar que tenemos las presentaciones, la última presentación del presidente, del director ejecutivo en nuestros dispositivos móviles. Gracias. Sin más, quisiera ofrecer la palabra a la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Guacolda Energía, que había solicitado también ser escuchada en el día de hoy, la señora Jenny Franco. Honorables senadores, presidente, senadores todos. Mi nombre es Jenny Franco. Hace más de 25 años soy trabajadora de Guacolda Energía y actualmente soy presidenta del Sindicato de Trabajadores de Guacolda. De esta misma, toda mi vida ha transcurrido en la provincia del Huasco, por lo tanto conozco muy bien su realidad y problemas. Hoy estoy ante ustedes porque quiero exponer nuestra mirada y profunda preocupación por los más de 200 trabajadores que comprenden de Guacolda, los 780 trabajadores contratistas que nos apoyan permanentemente y los 440 trabajadores de empresas transitorias que prestan servicios en los mantenimientos generales de nuestras 5 unidades. No podemos ser indiferentes al aumento del 100% del valor del impuesto verde por emisiones de toneladas de CO2, que se propone en el proyecto del subsidio de tarifas eléctricas impulsado por el Ministerio de Energía, y que dejaría a Guacolda en una situación financiera crítica, debido a que pondrá en riesgo el financiamiento del proyecto de reconversión que hoy Guacolda impulsa como parte del plan de descarbonización que lleva adelante el gobierno de Chile. Esto significará que en los próximos 5 años, al no materializarse el proyecto de reconversión y sumado a las nuevas exigencias
ambientales propuestas en las modificaciones de la norma de emisiones de centrales termoeléctricas, que al menos 2 unidades deban salir del sistema eléctrico nacional. En nombre de los trabajadores de Guacolda, a quienes represento, les solicito a ustedes encarecidamente que tengan en consideración los siguientes puntos antes de tomar una decisión, después de todo lo que han expuesto los demás cosas técnicas, que si no es bien analizada, no solo impactaría en nuestro núcleo cercano, sino también impactará negativamente en toda la provincia del Huasco, que actualmente ya tiene un alto nivel de cesantía. Los puntos relevantes a los que me refiero son los siguientes. En recursos humanos, si hablamos de una fuerza laboral, la pérdida del empleo de personal propio de Guacolda alcanzará un 22%, dejando a 36 personas sin empleo. Esto siempre lo multiplicamos por 4 de un grupo familiar, equivale a 144 personas. En el ámbito de contratistas permanentes de Guacolda alcanzaría al menos al 30%, equivalente a 235 personas. Que lo volvemos a multiplicar por 4, el impacto es de 940 personas. La pérdida de empleo en contratistas transitorios de Guacolda estaría sobre el 40%, equivalente a 176 personas. Que volvemos a multiplicarlo por 4 en su grupo familiar, estamos hablando de 704 personas. En resumen, este impacto en la fuente laboral que afectaría a lo menos a 447 personas y que lo vamos a multiplicar nuevamente por 4 nos da un promedio de 1.788 personas, lo que representa al 17% de la población de Huasco. En lo socioeconómico, para los estibadores portuarios, la pérdida de ingresos económicos de la fuerza laboral será del 40%. Estamos hablando de $900.000 anuales en rentas. Para los transportistas de Huasco, la pérdida de ingresos económicos de la fuerza laboral será también del 40%, equivalente a $1 millón anuales en rentas. Aportes en inversión social, es decir, a la comunidad. La disminución será de un 40% en iniciativas a la comunidad de la provincia del Huasco, que impactará en una reducción significativa de $200.000 anuales en iniciativas como convenios con pescadores, proyectos conjuntas de vecinos, proyectos con olivicultores, proyectos con emprendedores, aportes al área de salud, deportes y educación, cultura. Esta reducción se calcula en función de los ingresos proyectados que tiene la compañía. Proveedores de servicios y materiales. Disminución de un 40% de los ingresos económicos en la provincia del Huasco, producto de la salida de 2 unidades de Guacolda, lo que genera una disminución de $17 millones anuales. Es relevante destacar que la pérdida de estos empleos no solo afectará directamente a nosotros como trabajadores, ni a los contratistas, ni solo a los colaboradores, sino también a las familias de cada uno de ellos, agravando así las desigualdades sociales y económicas de la provincia del Huasco. Las empresas contratistas y proveedores locales se han creado y surgido por la existencia de la operación de 2 grandes empresas en la zona, Guacolda Energía y CMP del Grupo CAP. Las empresas contratistas que proveen servicios a nuestra central se verán afectadas, lo que resultará en una cadena de despidos y, en algunos casos, en el cierre de pequeñas y medianas empresas de la zona. El impacto en la cadena del suministro local tendrá un efecto multiplicador negativo en la economía global, regional, reduciendo el ingreso disponible y disminuyendo el consumo local, lo que afectará a otros sectores económicos. Esta situación llevará a una migración de parte importante de la población en busca de mejores oportunidades laborales, debilitando aún más la economía local y erosionando la cohesión social. Resalto que desde el año 2016, como trabajadores,
hemos visto cómo la empresa se encuentra activamente trabajando en mejorar su desempeño ambiental, invirtiendo más de 300 millones de dólares en sistemas de abatimiento de SO2, NOx y material particulado, cumpliendo cabalmente con las normas de calidad del aire, y que sumado a las inversiones realizadas por el resto de las empresas y el accionar de la comunidad, ha resultado que Huasco desde hace 3 años se encuentre fuera de la zona de latencia ambiental por material particulado PM10 y se encuentra dentro de las comunas con mejor calidad del aire respecto del material particulado PM2,5. Somos testigos de cómo la empresa quiere reforzar el compromiso ambiental con el proyecto de reconversión de las unidades a amoníaco verde, que disminuye el 50% de las emisiones de CO2, SO2 y material particulado, sin impactar negativamente nuestras fuentes laborales y la economía local. Incluso, estas las incrementará en las etapas de construcción y operación. Debemos tener en consideración que las generadoras de energía renovable no logran entregar la misma capacidad de puestos de trabajo que así lo hacen empresas como Guacolda. Como tampoco logran entregar la confiabilidad y estabilidad y continuidad en el servicio como si lo ofrece una planta como Guacolda, que ha sido por décadas un pilar fundamental en el sistema eléctrico nacional. Recordemos lo que pasó hace tan solo algunas semanas atrás, con el amplio apagón que afectó a muchas regiones del país, dando cuenta de la continuidad en el servicio eléctrico, si es una prioridad nacional. Quiero terminar mis palabras haciéndoles un llamado a ustedes, honorables senadores, y especialmente a los de la región, senador Proboste, senadora Prons, que siempre, al revés, sí, que siempre han estado preocupados por el bienestar de la gente de Atacama, que son conocedores de la realidad socioeconómica local, que consideren y analicen todos los impactos negativos, especialmente nuestras preocupaciones puestas en el día de hoy, a la hora de recibir el respecto al eventual aumento del impuesto verde, entendiendo que la problemática del subsidio de las tarifas eléctricas ya estaría cubierto con otros impuestos como el IVA. Es por estos motivos que los solicito no pongan en riesgo y luchen con nosotros por mantener una fuente laboral. Detrás de nosotros existen familias y una comunidad que cuidar. Queremos pedirles que no se apruebe el aumento del impuesto verde, que está proponiendo el gobierno, y que de aprobarse afectará a cientos de familias de Huasco. Ese sería mi llamado, senador, Muy bien. presidente. Sí, han Cosa sido poca. todas intervenciones todas muy elogiosas del proyecto de ley, por lo que hemos Sí. escuchado. Sí, las minutas, por favor, de todos los invitados. Se las mando a la Secretaría. Sí. Tenemos algunos escasos minutos, si hubiera algún comentario, los señores senadores, señor ministro, después de todos los elogios recibidos por estos autores. Antes que hable el ministro, ya. Gracias, Senador Proboste. presidente. Sí, mire, hace poco rato en la Comisión de Agricultura, una de las cosas que se abordaba con respecto a la forma de legislar es que generalmente se mira el centro y no se mira lo rural. Y creo que eso salió aquí en la conversación, salió por algún expositor diciendo lo mismo. Y creo que nosotros tenemos que ver bien todas las decisiones que tomamos, cómo va afectando en las zonas rurales de nuestro país. Eso por lo general nunca se separa, sino que se hace un todo y se legisla como un todo. Y los efectos son realmente nocivos a las comunas más rurales de nuestro país. Y quiero que en esto, con respecto al subsidio, tengamos una mirada distinta, que no sea una multiplicación por número de habitantes y saquemos un per cápita y lo aplicamos. Yo creo que hay que hacer una diferencia grande, porque no es lo mismo estar a 1000 kilómetros del centro del país que estar en el mismo centro. Gracias, presidente. Muy bien. Ministro.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también agradecer las intervenciones, las observaciones, los comentarios. Em, un par de cosas, creo que todas las he dicho antes, pero siempre es bueno recordarlas. Lo primero es que este proyecto de ley nace de un acuerdo que se toma al despachar la ley PEC 3, que es establecer una mesa. Esa mesa tenía unos objetivos. Esa mesa se hizo en tiempo y forma y el compromiso de esa mesa era en un plazo de 30 días presentar un proyecto de ley con un conjunto de tópicos respecto de los cuales la intervención del representante del Libertad de Desarrollo, de don Juan Ignacio, efectiva, en muchos casos no teníamos acuerdo, pero también se tomó la decisión de que hay cosas que se pueden consensuar y otras cosas sobre las cuales nuestra democracia exige que dirimamos nuestras diferencias votando. Entonces, eso fue de alguna manera el mandato que he tratado de cumplir de la mejor manera posible. Nunca es fácil, digamos, construir consensos y articular un proyecto de ley, sobre todo con tan poco, o sea, contra el tiempo. Eso es lo que, por ejemplo, se estableció que se pusieran disposiciones relativas a las atribuciones de la SEC, que por lo demás vienen de un anteproyecto de ley desarrollado por el gobierno anterior, intuyo que por la misma persona que hizo los comentarios. Y concordamos en que están bien orientadas y deberían efectivamente impulsarse. Obviamente lo perfecto enemigo de lo bueno, entonces si uno empieza a agregar capas a las cosas, se hace difícil. En términos globales, yo creo que es importante separar la discusión política de la discusión técnica y más todavía de la discusión constitucional, que digamos, uno esperaría que no volvamos a esta práctica que tuvimos durante mucho tiempo de tratar de las discusiones políticas, pues tratar de circunscribirlas en la Constitución. La Constitución lo único que hace es establecer reglas bien generales. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero tienen sus tiempos, digamos, esas discusiones. Y sobre el particular, es importante tener en cuenta que la sobretasa del impuesto al carbón no va al FET. La sobretasa del impuesto al carbón va a rentas generales y lo que hay es un conjunto de aportes comprometidos por el fisco que tienen distintas fuentes de estimación, ¿sí? Entonces, uno puede, por supuesto, tratar de dar el argumento de que la base imponible propuesta tiene defecto, oportunidad de mejora. Esas son discusiones que, por supuesto, siempre podemos tener. Pero es un instrumento, primero, que existe. Y segundo, que digamos, su recaudación va a rentas generales y las rentas generales después hacen el aporte al Fondo de Estabilización de Tarifas, que es el que finalmente paga los subsidios. Y respecto al cargo FED, que fue rechazado en la Cámara, en su estructura jurídica es enteramente análogo al cargo por servicio público. Por lo tanto, obviamente uno puede discutir las conveniencias de las cosas, pero también es importante separar una sede de la otra, a mi humilde juicio. Respecto de la focalización, yo creo que, de nuevo, aquí hay dos discusiones que son distintas y que es importante que nos demos los tiempos políticos distintos para darle. La discusión sobre el subsidio a las cuentas de la luz es una discusión que empezó hace mucho tiempo. Nosotros tomamos la decisión de generar un subsidio transitorio en conjunto con el proceso de estabilización. Por lo tanto, naturalmente teníamos que utilizar los medios de focalización existentes. No podíamos desarrollar algo distinto al registro social de hogares o algo, digamos, o algún aspecto novedoso, porque si no, digamos, ese instrumento hubiera llegado después de que terminara la vigencia del subsidio. Y en 6 meses se estableció, digamos, toda la arquitectura normativa, jurídica y administrativa para implementar subsidios que en todos los otros casos mencionados tomaron años. Entonces, obviamente, la discusión sobre un subsidio permanente y con un financiamiento permanente creo que es distinta que la discusión de un subsidio transitorio y con un financiamiento transitorio que está pensado para no generar ningún efecto permanente en la organización industrial, en ninguno, en Guacolda ni en ningún participante del mercado. Y en eso
el Ejecutivo siempre va a estar disponible a considerar nuevos parámetros, nuevas gradualidades y mecanismos que permitan asegurar que efectivamente este esfuerzo que le pedimos al sector privado para contribuir a financiar la expansión del subsidio, que eso sí, más o menos yo diría que era un acuerdo bastante generalizado a nivel de trabajo prelegislativo. Me acuerdo perfectamente la frase del, en ese momento, presidente de la Comisión de Economía, el diputado Mellado, que dijo, ¿cuándo vamos a establecer fuentes de financiamiento donde se ponga el sector privado? Bueno, de eso se trata este proyecto. Esa era la idea. Pero como siempre, el Ejecutivo muy disponible a encontrar, sobre la base de este mismo objetivo, maneras que lo permitan cumplir mejor. Estamos en la hora, desgraciadamente. Estamos en la hora. Bueno, yo por mí no tengo problema. Tenemos pruebas y se acabó. Sí, gracias, presidente. Solamente recordar que esta comisión pidió un subsidio eléctrico. Todo lo demás que viene en este proyecto no es parte ni creatividad de esta comisión, es solo del Ejecutivo. Para dejar separadas las responsabilidades de cada uno. Dos, hoy día la gran cuenta de las deudas la están pagando la industria, está hablando de los PET, ¿cierto? Y me preocupa, presidente, que ese camino donde sigamos incrementando impuestos de alguna manera disfrazados, termine con que las empresas mineras planten o hagan sus propias plantas generadoras y se descuelguen. Y si se descuelgan, el problema que va a tener la sociedad chilena es tremendo, porque el precio se va a ir a las nubes. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque yo ya he escuchado al menos de una o dos que están en la etapa de estudio para hacer los proyectos. Y eso sí que nos va a repercutir a todos, no solamente en la cuenta. Muchos no la van a poder pagar y no sé cómo el Estado va a hacer o va a solucionar un problema de ese tipo. Porque ahí ya no va a pasar por nosotros, va a pasar por el Estado. El Estado tiene que analizar toda esta situación que estamos viendo, que no es poca, pero existe hoy una luz de alerta que tenemos que tener presente, de que hay muchas empresas grandes mineras que están pensando en tener su propia generación y descolgarse del sistema. Era eso, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senador Proens, por su intervención un poquito apocalíptica y por haberse cumplido el propósito de la sesión. Se levanta.